La redacción de audio-video recibió el reproductor de discos 4K Ultra HD Magnetar UDP-800. A pesar de ser un producto de fabricación china, no tiene nada que ver con productos de baja calidad comúnmente asociados con China. Es importante mencionar que este reproductor fue galardonado por especialistas afiliados al campo del audio y video, EISA, y recibió el premio en la categoría Home Theater Disc Player 2023-2024. ¿Realmente merece tal reconocimiento? Todo lo descubrirás en esta reseña. El reproductor viene muy bien embalado y protegido para el transporte. Comparado con otros fabricantes chinos, el embalaje se destaca por tener una imagen del dispositivo y una descripción detallada. Al abrirlo encontrarás primero una hoja de cartón con una imagen del reproductor y, lo más importante, información sobre cómo cambiar el código regional necesario para reproducir discos de diferentes países. Dentro del empaque, el reproductor está envuelto en un estilizado material de espuma. Además, el dispositivo está dentro de un estuche estético hecho de un material suave y aterciopelado de alta calidad para protegerlo contra el polvo y los rasguños. El fabricante incluye un control remoto, pilas y un cable de alimentación. La caja contiene instrucciones en inglés y francés. Es importante mencionar que el producto fue proporcionado por la empresa Reavo, distribuidor de Magnetar en Francia, por lo que la documentación está en ese idioma. Sin embargo, las instrucciones se pueden descargar en internet en cualquier idioma. Al sacar el reproductor, la impresión es asombrosa. Sinceramente, hacía tiempo que no tenía un dispositivo con una diversidad estilística tan marcada. El panel frontal está dividido en dos partes. La superior es de color grafito marrón y la inferior es negra. Todo el panel está hecho de aluminio cepillado. En la esquina superior izquierda, el fabricante ha colocado el logotipo de Magnetar. Este logotipo tampoco es convencional. Está hecho de un material que recuerda a un espejo con un brillo azul, lo que crea un efecto visual interesante de logotipo flotante que cambia de color según el ángulo desde el que se mira. En la parte inferior izquierda, Magnetar ha colocado un puerto USB 2.0. Está cubierto por un tapón de goma bastante distintivo. En el centro de la parte superior hay una pantalla VFD muy grande y ancha. Justo debajo, de la misma anchura y altura, está la bandeja para los discos. El fabricante ha abordado el aspecto estilístico de manera interesante, ya que la pantalla está detrás de un plástico ABS de color oscuro, mientras que el panel frontal de la bandeja está en el mismo color que la parte superior del panel frontal. En el centro se encuentra el logotipo de Ultra HD Blu-ray. En la parte inferior derecha se encuentran los botones funcionales básicos: abrir, cerrar la bandeja, iniciar, pausar, detener, saltar al capítulo anterior y saltar al siguiente capítulo. En la esquina inferior derecha, como sexto y último botón, está el botón de encendido. Justo encima hay un indicador de plástico que se ilumina en blanco cuando el dispositivo está encendido y en rojo cuando está en modo de espera. El fabricante ha decidido no incluir información sobre el modelo del dispositivo en el panel frontal, probablemente por razones de diseño, ya que el modelo se encuentra fácilmente en la parte posterior del dispositivo. En la parte superior de la carcasa, el fabricante colocó un logo y el nombre Magnetar en relieve. En la parte posterior ha dispuesto una serie de enchufes y conexiones. La cantidad es suficiente para establecer cualquier tipo de conexión con dispositivos nuevos y antiguos. A la izquierda, primero encontramos el puerto LAN. Encima de él proporcionó información importante sobre el estándar que utiliza un conector con una velocidad de hasta 1 gigabit. Junto al puerto LAN encontramos el principal conector HDMI y justo al lado el conector de HDMI audio. Este último es específico, ya que se usa principalmente para transmitir señales de audio, especialmente si se desea utilizar discos Super Audio CD y sonido envolvente. A continuación está el conector USB 3.0. Justo al lado se encuentran las salidas de audio digital coaxial y óptico.
Luego está el conector RS232. La última sección incluye las salidas analógicas con dos opciones disponibles, XLR y las salidas estándar RCA. Es una lástima que el fabricante no haya incluido salidas analógicas 7.1 para poder reproducir discos SACD en modo multicanal en caso de que falte un dispositivo con entrada HDMI. Al final está el conector para el cable de alimentación tipo ordenador y debajo de los conectores se encuentra un fusible. Justo debajo del fusible hay un interruptor mecánico de encendido y apagado. Es una solución excelente ya que no es necesario desconectar el cable de la red eléctrica. Con este interruptor se puede separar completamente el dispositivo de la instalación eléctrica sin problemas. También es importante mencionar la parte inferior donde hay 4 patas grandes decoradas con anillo cromado. Se debe destacar que no solo las 2 patas delanteras son decorativas, sino que las 4 lo son. La parte inferior de las patas está cubierta con una goma bastante sólida para evitar que el dispositivo se deslice, por ejemplo, en superficies lisas y resbaladizas. mando a distancia adjunto es bastante grande, mide 228 mm de largo, 48 mm de ancho y 18 mm de profundidad. Para colocar las pilas debemos deslizar toda la superficie posterior de acuerdo con el indicador ubicado en la parte superior trasera del mando a distancia. Se trata de un triángulo que nos indica que debemos mover toda la carcasa hacia abajo. No sé por qué el fabricante ha utilizado exactamente esta solución. En la mayoría de los casos solo tenemos acceso a una pequeña tapa que cierra el compartimiento de las pilas. En su interior hay espacio para dos pilas AAA. La parte inferior del control remoto está redondeada para sostenerse cómodamente en la mano. Los botones del control son bastante pequeños y con mis dedos grandes me confundía a menudo. El fabricante ha equipado el mando a distancia con retroiluminación. Aquí tampoco ha pensado demasiado en la funcionalidad. En comparación con el Reavon, esta iluminación es básicamente estética y realmente solo es bien visible en una habitación muy oscura. Los botones en sí no se iluminan directamente, solo se iluminan los iconos de los botones. Esto hace que durante el día la retroiluminación sea prácticamente invisible o apenas perceptible. Los botones están divididos en secciones. En la parte superior, el botón principal con un borde rojo es el botón de encendido apagado del dispositivo. Junto a él está el botón de apertura y cierre de la bandeja. Abajo se encuentran los botones numéricos y botón Clear y Go To.
La siguiente sección contiene botones para acceder a funciones que se pueden utilizar durante la reproducción del disco. Dos de estos botones que voy a mencionar ahora probablemente el fabricante los colocó únicamente por su aspecto gráfico. Son los botones con una flecha hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda con un punto. Son botones funcionales específicos que permiten el avance rápido y rebobinado de la pista hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente. Normalmente, estos botones se encuentran en la sección de control del disco. Los demás botones de esta sección se detallarán en los capítulos relacionados con la reproducción de discos específicos. En el centro está el botón principal Enter, con 4 botones funcionales, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. En las esquinas de estos botones encontramos otros botones, Top Menú, Pop-up Menú, Home y Regreso. En la parte inferior hay 6 botones responsables de avance y retroceso, inicio, pausa, salto al siguiente y anterior título, y el botón de detener. Debajo de ellos también hay botones adicionales como PIP, HDR, Dimmer y un botón para encender la retroiluminación de los botones del mando a distancia. En la última fila hay 4 botones funcionales marcados con colores: rojo programa, verde marcador, azul zoom y amarillo index. Todos estos botones funcionales están marcados por colores, pero ninguno de ellos está retroiluminado. Cada vez más fabricantes optan por instalar pantallas con una cantidad limitada o mínima de información mostrada en ellas. Magnetar tiene una pantalla dividida en 12 secciones. La primera sección muestra información básica sobre el estado del dispositivo, reproducción o pausa, así como las conexiones realizadas como los puertos HDMI 1, 2 o ambas. También se encuentra información sobre la reproducción de discos con contenido 4K Ultra HD. También tenemos información sobre opciones como el modo de reproducción, que incluye la reproducción de una sola pista aleatoria o de todas. Se muestra información sobre la configuración de salida de resolución 4K para la salida HDMI. El fabricante también ha incluido información sobre el estándar de salida de audio digital, PCM o DSD. Las siguientes 11 secciones se utilizan para mostrar información alfanumérica sobre el estado del dispositivo, información sobre dispositivos conectados, así como el tiempo actual de la pista o película que se está reproduciendo. Magnetar ha colocado la pantalla bastante profundo dentro de la unidad. Por lo tanto, al colocar el dispositivo en un ángulo de visión considerable, la parte izquierda y derecha de la pantalla están parcialmente ocultas por la parte externa de la carcasa. Todavía hay una función más que merece la pena mencionar: la regulación de la intensidad de la iluminación. Solo está disponible en el mando a distancia. Permite atenuar y apagar la pantalla VFD en 2 niveles. El dispositivo que recibió la revista audio-video permite cambiar el código de región, de modo que es posible reproducir discos con código de región A, B o C. Esto nos permite reproducir discos Blu-ray de todo el mundo. Para poder utilizar esta opción tenemos que hacer lo siguiente: extraer el disco del reproductor. En el display aparecerá el mensaje No Disk. A continuación presiona el botón Setup en el mando a distancia. Introduzca el código, recibirá el código en la documentación. Aparecerá Blu-ray Disc Region Code. Ahora, usando el control remoto, presionar los botones 1, 2 o 4, dependiendo de la región que se quiera desbloquear. El botón 1 es para la región A, el botón 2 para la región B y el botón 4 para la región C. Nuevamente presionar el botón Setup para volver al menú principal. En este momento se puede insertar un disco Blu-ray y reproducir una película del área geográfica que ha sido desbloqueada. En cuanto a los discos DVD, el dispositivo opera como multiregión y es compatible con todas las regiones disponibles. Creo que merece la pena mencionar que durante las pruebas me di cuenta de que el reproductor Magnetar reproducía los discos correctamente independientemente del código introducido. Así que hay que considerar que el reproductor, a pesar de la opción de introducir un código, estaba libre de códigos regionales.
Después de encender el reproductor, el primer menú que aparecerá es el logotipo de Magnetar. Luego, una vez que el sistema se haya cargado, el reproductor pasará al menú principal con 6 opciones para elegir: reproducción de discos, reproducción de fotos e imágenes, reproducción de música, reproducción de archivos de vídeo, reproducción de archivos desde la red local y, último, ajustes. Cada una de estas opciones las explicaré detalladamente al reproducir cada tipo de medio. El primer y más importante menú es el de ajustes, configuración. En él encontraremos la sección principal que incluye pantalla, audio, reproducción, red, seguridad, idioma, opciones. En la categoría de pantalla tenemos la posibilidad de configurar hasta 8 parámetros de video para el reproductor y el televisor. La primera opción es Pantalla TV, que permite establecer el formato de la imagen con las siguientes opciones: pantalla completa, buzón 4x3, panorámica y exploración, buzón 16x9, panorámica y exploración, buzón 21x9, panorámica y exploración. La siguiente opción es Sistema de TV, donde tenemos 3 opciones: Auto, NTSC y PAL. Si no estamos seguros del sistema en el que opera nuestro televisor, lo mejor es dejar la opción en Auto. En resolución podremos ajustar la resolución del video que estamos viendo a la resolución de nuestro televisor. Es importante mencionar que estas opciones tienen un efecto real en la calidad del material reproducido. Magnetar ha hecho un trabajo realmente bueno al darnos la posibilidad de configurar por nosotros mismos la resolución sin colorear especialmente la película ni aumentar la calidad. Las opciones disponibles son automático, fuente directa, 480-576 y 480-576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K 2K, 4K 2K, 24 Hz. Esta opción fue agregada durante la última actualización. Los ajustes HDR son especialmente importantes para los reproductores 4K Ultra HD. Magnetar también tiene la capacidad de ajustar estas configuraciones. Las opciones disponibles son Auto, HDR y SDR. La siguiente opción es el modo Dolby Vision, que es compatible con televisores que tienen esta opción. Las opciones son Auto, baja latencia, LLRGB y apagar. El Color Space es una opción que permite visualizar el perfil de color adecuado a un televisor compatible. Las opciones disponibles: RGB nivel de video, RGB completo, YCBCR 444 y YCBCR 422. Deep Color simplemente aumenta el número de colores que una imagen puede mostrar en pantalla, en lugar de los millones de colores que admite el sistema RGB YCBCR tradicional. Se puede elegir entre 10 bit, 12 bit u OFF. Esta opción también requiere un televisor compatible. La última opción de configuración es para imágenes de 3D. Tenemos la posibilidad de elegir entre auto y apagado. En este caso también se necesita un televisor compatible. La sección de configuración de audio es responsable de configurar la señal de audio en cada una de las salidas. La primera tenemos la opción SPDIF. La configuración SPDIF también se aplica a la salida coaxial, así que los ajustes son los mismos para ambas salidas. Las opciones para elegir Bitstream, PCM y apagar. Este es el primer reproductor que no tiene la opción de reencode. Por lo tanto, la configuración de salida para las señales DTS y AC3 es diferente que en las soluciones de la competencia. Hablaré más sobre estos ajustes en el capítulo correspondiente. La configuración HDMI es la misma que para el SPDIF y solo podemos elegir entre Bitstream, PCM y apagar. De nuevo, la opción reencode no se encuentra. La siguiente opción es frecuencia de muestreo, que se refiere al número de muestras, medidas, lecturas de una señal analógica realizadas en un intervalo de tiempo determinado para convertirla en una señal digital.
Es un concepto clave en el procesamiento digital de señales como el sonido, la imagen u otros datos analógicos. Cuanto más alto sea, más preciso será. Las opciones son 48 kHz, 96 kHz y 192 kHz. La configuración debe coincidir con los parámetros que tiene nuestro amplificador o sistema de cine en casa. DRC es un proceso para reducir el rango dinámico de la señal de audio. Consiste en disminuir la diferencia entre los fragmentos más fuertes y más suaves del sonido al reducir el volumen de los fragmentos demasiado altos, con el objetivo de igualar los niveles de volumen. Podemos elegir entre apagar, encender, auto. Debemos recordar que la señal DRC debe estar codificada en la pista de audio. Salida SACD. Este ajuste es para discos SACD y solo a través de la salida HDMI. Se puede elegir entre auto, PCM y DSD. En las opciones de la prioridad SACD podemos decidir cómo el reproductor Magnetar debe decodificar el disco. Las opciones son multicanal, 2 canales, CDDA. DVD Audio Mode se refiere a los diferentes modos de audio disponibles en discos DVD o DVD audio que se utilizan para almacenar sonido en formato digital de alta calidad. Las opciones son DVD audio y DVD video. El menú reproducción se refiere al comportamiento del reproductor relacionado con la reproducción de discos y sus funcionalidades. Tenemos estas posibilidades: reproducción automática de disco, encender y apagar, subtítulos ocultos, encender y apagar, marca de ángulo, encender y apagar, marca PIP, encender y apagar, marca de audio secundario, encender y apagar. Última memoria, encender y apagar. Funciona solo con discos DVD. Subtítulos externos del CD, encender y apagar. El menú red se utiliza para configurar el reproductor con la red LAN. Hablaré más detalladamente sobre este menú como un capítulo aparte. La opción seguridad permite proteger o desbloquear ciertas funciones almacenadas en el disco. La primera opción es cambiar contraseña, ajustada por defecto a 0000. Permite asegurar el reproductor para su uso. Control paterno permite establecer restricciones para los usuarios. Las opciones son apagado, niño, G, PG, PG13, PGR, R, NC17, adulto. Código país es una opción que es fundamentalmente diferente del código regional. Algunos discos Blu-ray pueden tener diferentes controles de clasificación en diferentes países. Actualmente esta función solo admite el control de clasificación utilizado en los Estados Unidos. Magnetar en este reproductor no aplica protección de código para los DVDs. El menú idioma tiene varias opciones relacionadas con la configuración lingüística del reproductor y los discos. La primera es idioma de pantalla, que se refiere al idioma que utilizaremos en el reproductor. Las opciones de idioma incluyen inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, incluso ruso, japonés, chino y coreano. En la última actualización de diciembre de 2023, Magnetar proporcionó un menú ampliado y añadió soporte a idioma polaco. El menú de idioma del disco está completo y permite establecer el menú del disco en cualquier idioma. Lo mismo se aplica a las opciones siguientes, es decir, la configuración de la pista de audio y los subtítulos. Aún nos queda un último menú, opción. Aquí solo encontramos opciones para configurar el propio dispositivo. Salva pantalla. Cuando el reproductor está inactivo, puede ejecutar un logotipo en movimiento sobre la imagen del televisor para evitar que se dañe la pantalla LCD del televisor. Las opciones son 1, 3, 10 minutos y apagado. HDMI CEC es una función importante que mejora la interacción entre el reproductor y la televisión mediante un solo control remoto. Magnetar permite configurar de forma independiente cada una de las salidas HDMI. Las opciones son HDMI 1, encender apagar,
HDMI 2, encender, apagar o apagar. Carga ajustes predeterminados. Es una función importante que permite restablecer todas las configuraciones en cualquier momento y volver a los ajustes de fábrica del reproductor. Actualizar lo explicaré detalladamente en un capítulo aparte. Establecer gestión. Esta es una de las características importantes añadidas por Magnetar en la última actualización. Nos permite guardar toda la configuración de nuestro reproductor en un medio externo. Gracias a esta opción podemos recuperar configuraciones guardadas anteriormente y recuperarlas sin tener que volver a entrar en los aspectos de la última actualización. Watermark Level 3 es una característica específica. La marca de agua es una forma de seguridad que suele ser invisible para los usuarios, pero que puede ser detectada por dispositivos o software especiales. En el caso de la marca de agua de nivel 3 en el reproductor Blu-ray Magnetar, se trata de nivel más alto de protección de marca de agua. Se puede elegir entre encender o apagar. Buda es el directorio donde se recoge y almacena la información de contenido de los discos BD Live. Magnetar tiene dos opciones de configuración. Información Buda, donde encontramos información sobre el espacio ocupado en el disco. Configuración de Buda es una opción que nos da la posibilidad de seleccionar un disco externo o a bordo interno para almacenar los datos. La última opción, más bien un menú con información sobre nuestro reproductor. Aquí encontraremos información como la versión actual de firmware instalado, la fecha de firmware y la dirección MAC de la tarjeta de red de nuestro reproductor. Para configurar la conexión de red debemos ir a la pestaña Red en la configuración de nuestro reproductor. La primera opción que tenemos es conexión a Internet, la cual debemos ajustar a activar si estaba desactivada. Dependiendo del reproductor y de su configuración interna, el dispositivo puede obtener automáticamente la dirección IP de nuestra red y configurar automáticamente. Sin embargo, si esto no sucede, debemos realizar la configuración de forma manual o automática. Para verificar si nuestro dispositivo se ha configurado, entramos a la opción Test Connection y verificamos si el dispositivo tiene conexión en la red local. Si recibimos el mensaje "La red falla", pasamos a la siguiente opción, Ajuste de dirección IP, donde tenemos dos opciones, auto o manual. Para aquellos sin experiencia en configuración de redes LAN, la mejor opción será auto. Al seleccionar la opción auto, el reproductor obtendrá información del router sobre un número IP libre, la descarga y la configurará. Debemos recordar que para un funcionamiento correcto de la red debemos configurar hasta 5 parámetros: dirección IP, máscara de subred, puerto por defecto, DNS1 y DNS2. Esta opción es opcional. Para muchas personas esto puede resultar bastante complicado, por lo que se recomienda utilizar la opción automática. Si por alguna razón la configuración automática no funciona, debemos configurar la conexión de forma manual. Si estás utilizando un router estándar proporcionado por el proveedor, la configuración no debería presentar grandes problemas, pero se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes. En realidad, se trata de solo uno, es decir, conocer la dirección de la puerta de enlace predeterminada. Para verificar esto, lo mejor es acceder a las opciones de configuración del router y verificar cuál es la puerta de enlace que está configurada o asignada. Dependiendo del proveedor, en realidad solo tenemos dos opciones: la puerta de enlace predeterminada en la dirección IP 192.168.0.1 y la segunda opción es 192.168.1.1. Otra cosa que debemos verificar es el rango de direcciones IP libres disponibles para asignar a dispositivos. Por lo general, los proveedores dejan un rango de direcciones libres para alrededor de 30 a 50 dispositivos. Esto nos garantiza que podemos conectar nuestros dispositivos a nuestra red local. Con todos estos datos podemos configurar correctamente la tarjeta de red de nuestro reproductor de Blu-ray. Para la dirección IP proporcionamos uno de los números libres de nuestro rango de IP, por ejemplo 192.168.1.81.
Para la máscara de subred en la mayoría de las redes domésticas debemos configurar 255.255.255.0. La puerta de enlace predeterminada en nuestro caso será 192.168.1.1, mientras que para los DNS debemos ingresar al menos uno. Aquí podemos proporcionar el DNS de nuestra red externa, se recomienda consultar con el proveedor o simplemente ingresar la dirección de nuestra puerta de enlace predeterminada, es decir, 192.168.1.1. De esta manera hemos configurado la tarjeta de red de nuestro reproductor. Ahora debemos verificar si nuestra conexión funciona. Nos dirigimos a la pestaña Test Connection y realizamos una prueba de conexión. Si todo está configurado correctamente, recibiremos la información de que la conexión de red funciona. Dado que en el apartado del menú principal no mencioné nada sobre la configuración de las opciones de red, ahora hablaré de algunas otras opciones. Conexión BD-Live es una opción que permite descargar contenido adicional de discos Blu-ray. Debemos recordar que esta opción funcionará dependiendo de la disponibilidad de contenido adicional y no está disponible en todas las ediciones. Tenemos las siguientes opciones: permitido, permitido parcialmente y prohibido. La opción de LNA proporciona una interfaz de usuario sencilla que permite reproducir multimedia desde un dispositivo en otro, compartir archivos y administrar contenido multimedia en la red doméstica. Podemos activar o desactivar esta opción. Se recomienda activarla. Configuración proxy es una opción avanzada que raramente se utiliza en redes locales debido a la complejidad de la configuración. Sin embargo, Magnetar nos da esta funcionalidad y tenemos las siguientes opciones: desactivado, activar, host proxy y puerto proxy. La reproducción de discos CD para Magnetar no supone ningún problema. El reproductor ha sido probado con todos los discos y se maneja perfectamente con cada uno finalizado, incluidos los CD-RW. No es posible reproducir discos DVD-RAM y CD-RW adecuadamente preparados. Aquí debo mencionar un detalle sobre el propio láser. La óptica es tan potente que varios discos que mi reproductor no podía reproducir o se quedaba atascado, Magnetar manejó de manera excelente. Una canción, incluso en un disco muy dañado, se reproducía como un disco analógico con crujidos pero sin atascarse. Durante la reproducción de un disco CD, en la pantalla VFD se mostrará únicamente el tiempo y el número de la pista. El resto de la información la veremos solo en la pantalla del televisor. Y hay un poco más, especialmente si el disco tiene CD text. Entre otras cosas, se nos muestra el título de la pista, el tipo de disco, la información sobre la señal estéreo a 44,1 kHz. En la parte inferior de la pantalla se encuentra la barra de progreso y debajo la información sobre la pista que se está reproduciendo y el número total de pistas, mientras que a la derecha está tiempo actual y el tiempo total de la pista. Además, tenemos varias opciones adicionales como la reproducción de una única pista, la repetición de todas las pistas o de un fragmento seleccionado A, B. También tenemos la posibilidad de programar hasta 20 pistas. Para aprender cómo programar una lista de reproducción, consulte el tutorial detallado Reavon VRX110. Por supuesto, se puede acceder a cada pista mediante el teclado numérico del control remoto. Sin embargo, es necesario tener paciencia y no presionar las teclas dinámicamente, ya que el reproductor tarda casi un segundo en cambiar la pista. Desde el teclado también tenemos opciones como detener, pausa, saltar a la siguiente y anterior pista, avanzar y rebobinar rápidamente, así como una opción Go To, que nos permite introducir el tiempo adecuado de la pista. Esta opción es muy útil si tenemos una pista larga no dividida en capítulos. Cada dispositivo que recibo para revisión prueba intento analizarlo a mi manera desde todos los aspectos posibles. Y así fue esta vez. Hay mucha información en internet sobre este dispositivo, pero la mayoría de las veces se repiten y se copian de otras páginas o reseñas sin previa verificación. Me sorprendió que en ninguna reseña nadie ha mencionado esta función interesante.
Quiero señalar que tampoco hay información sobre esta opción en el manual o la documentación. Por lo tanto, esta función debe considerarse como de prueba. Es decir, tenemos la opción de extraer un CD. Sin embargo, advierto que no debemos entusiasmarnos de inmediato ni planificar un negocio basado en la copia de discos, ya que esta opción es bastante limitada en términos de funcionalidad. Y tal vez por eso el fabricante no la menciona. ¿Cómo copiar un CD? Comencemos por preparar el dispositivo en el que guardaremos las pistas de audio. El reproductor Magnetar reproduce archivos desde todos los discos y formatos disponibles, incluidos discos HDD con NTFC. Para copiar CDs debemos preparar adecuadamente una unidad USB o un disco duro externo. Vale la pena usar algún pendrive viejo que tengamos en casa con un máximo de 1 GB. Así que el HDD no tiene sentido, como se explicará más adelante debido a las limitaciones. Comencemos a preparar un pendrive. Primero debemos formatearlo con un sistema de archivos FAT32 exFAT, todos excepto NTFS, ya que Magnetar no funcionará con ese sistema de archivos en términos de escritura. Si insertas una memoria USB formateada en NTFS, recibirás un mensaje indicando que la unidad es de solo lectura. Una vez formateado, inserte la unidad flash en cualquier entrada USB. Puede ser por delante en una toma USB 2.0 o por la parte trasera en una toma 3.0. Insertamos el CD en el reproductor y mientras se reproduce, presionamos el botón subtitle o audio en el mando a distancia. En la pantalla del televisor aparecerá un menú especificado llamado CD-RIP. En las opciones de configuración podemos establecer la velocidad de extracción como normal o rápido. En la opción velocidad de bits tenemos la posibilidad de seleccionar la tasa de bits en 64, 96, 128, 192, 256 y 320 kilobits por segundo. Con estos parámetros ya sabemos que el archivo resultante será un formato MP3. La siguiente opción es si queremos crear ID3 metadatos. Como última opción tenemos una opción llamada aparato. En realidad esta opción nos permite seleccionar a qué puerto USB, ya sea frontal o trasero del dispositivo, queremos copiar el material de audio. Ahora seleccionamos las pistas que queremos copiar a la derecha. Por supuesto, Magnetar nos permite seleccionar o deseleccionar todas. Después de seleccionar todas o algunas pistas, presionamos el botón Start y comenzamos a copiar las pistas. Si hemos elegido la opción normal, podremos escuchar música mientras se copia la pista actual uno por uno. Si hemos seleccionado la velocidad de copiar rápido, veremos una barra de progreso en pantalla, pero no escucharemos música en los altavoces durante el proceso. Una vez finalizada la copia, podemos escuchar directamente la música en el reproductor o en cualquier dispositivo que reproduzca archivos MP3. Las limitaciones que note durante la copia son significativas, pero cuidado, no afectan el funcionamiento del dispositivo ni la calidad del material copiado. Entonces, ¿cuáles son estas limitaciones? De hecho, las limitaciones que estoy mencionando ahora creo que se eliminarán rápidamente, ya que el número de actualizaciones de firmware que ha lanzado el productor es impresionante. Como mencioné anteriormente, el reproductor maneja perfectamente la lectura de todos los tipos de discos CD, CDR, CDR-W, hybrid e incluso los de color negro destinados a consolas. Sin embargo, al intentar copiar material de un disco CDR, CDR-W, el Magnetar se cuelga, es decir, no haya progreso en la copia. Es una lástima que el fabricante no haya proporcionado ninguna información en la pantalla del televisor o del reproductor sobre la imposibilidad de copiar o un mensaje de error para que no esperemos innecesariamente. Debo señalar que los discos CDR o CDR-W no tienen protección contra copias.
la copia de un CD original tampoco se realizó sin problemas. Los discos protegidos contra copias, lo que creo que es lógico, no se pueden copiar. Es lamentablemente que en este caso el fabricante tampoco haya incluido información relevante que se mostraría en la pantalla del TV o en el reproductor. Desafortunadamente, hay una gran deficiencia más que Magnetar seguramente tendrá que mejorar, y es la copia de contenido de un CD con CD-Text. Cuando intentamos copiar, el reproductor en el pendrive crea una carpeta con un nombre de disco incompleto, pero no copia las pistas. Para aquellos que deseen copiar varios CDs uno tras otro, les espera una sorpresa desagradable. Magnetar crea un solo directorio y coloca todas las pistas copiadas ahí. Si insertamos otro disco y comencemos a copiar las pistas previamente copiadas, serán reemplazadas, sobrescritas por las nuevas. Por lo tanto, antes de copiar otro CD, debemos transferir las pistas a otro medio o insertar otro pendrive. Y en cuanto a la calidad del material copiado, aquí Magnetar nos sorprende excepcionalmente de manera positiva. La calidad del sonido es excepcional, sin distorsiones y con un amplio rango dinámico. Esto hace que en equipos de gama media y alta no notemos ninguna pérdida de sonido. Los discos SACD no se han popularizado por varias razones. La más importante es el precio. La segunda es la cantidad de ediciones disponibles en estos discos, que normalmente suelen ser ediciones de música clásica. La tercera es la falta de software en los ordenadores que permite crear ediciones propias, y la cuarta es la necesidad de utilizar una salida HDMI o salidas analógicas para escuchar este formato. A pesar de todo, hay un grupo de audiófilos que utiliza este formato, por lo que vale la pena tener un reproductor que pueda reproducir este formato, especialmente en multicanal. La lectura de un disco SACD es mucho más que la de un CD estándar. Además de una calidad de sonido notablemente mejorada, este tipo de disco puede contener material de video adicional. El disco que tengo disponible es una edición especial de Dire Straits. Se trata de una edición multicanal. Para reproducir este tipo de material es necesario configurar adecuadamente el reproductor. Dado que el reproductor no cuenta con salidas analógicas 5.1 y 7.1, para aprovechar la opción multicanal debemos conectar el Magnetar al amplificador mediante un cable HDMI y conectarlo a la salida HDMI 2. En el menú de opciones debemos seleccionar multicanal. Esta opción se puede dejar activada por defecto. Si el disco SACD tiene otro formato, se degradará automáticamente. Al reproducir este tipo de disco, tenemos exactamente las mismas posibilidades técnicas que al reproducir un disco CD. Por lo tanto, no entraré en detalles técnicos nuevamente en este punto. Cuando se reproduce un disco SACD en formato DSD, la información de SD se mostrará en la pantalla del reproductor. Personalmente, tengo decenas de películas distribuidas en discos DVD y no las cambiaría por versiones en Blu-ray por varias razones. Por lo tanto, poder reproducir la película en su calidad original o ligeramente mejorada es toda una ventaja, y por desgracia, muchos reproductores de gama baja ni siquiera pueden reproducir bien los colores. Por lo tanto, es muy importante que un reproductor multiformato pueda reproducir y mejorar el estándar antiguo, y Magnetar lo hace de forma más que brillante. Gracias a la capacidad del reproductor para ajustar la resolución de salida, podemos ajustar el formato de la señal enviada a los parámetros de nuestro televisor, siempre que admita todas las resoluciones. Por supuesto, el reproductor permite ajustar la resolución automáticamente, pero entonces la señal de salida se adecua al formato del disco que se está leyendo. Magnetar mejora perfectamente la calidad de la señal de salida, pero tampoco nos exageremos. Ajustando la resolución a 1920 x 1080 al reproducir una película SD de DVD mejorará definitivamente la calidad de la imagen sin conocido hosting. Pero cuando configures el ajuste a 4K obtendrás el efecto contrario. En mi opinión, esta solución es perfecta porque no distorsiona artificialmente los colores ni desmerece calidad de imagen a la película.
Las posibilidades para los discos DVD eran bastante limitadas y Magnetar nos da acceso a todo lo que debería estar disponible para este tipo de discos. Tenemos la posibilidad de acceder a menús y al reproducir discos, rebobinar y avanzar en forma incremental, rebobinar y avanzar suavemente, reproducir la sección AB del video y otras funciones visibles en el material video. Reproductor reproduce los videos desde el último minuto memorizado. Lamentablemente, Magnetar no puede leer correctamente los DVD grabados en formato DVD-ROM, ISO o UDF. El formato DVD-ROM es una combinación de un disco DVD video estándar y archivos adicionales, por ejemplo, fotos en carpetas adicionales. Por supuesto, el disco puede leerse, pero solo en formato de video. Ya no tenemos acceso a los archivos adicionales. Aunque entremos en la pestaña Imágenes, solo vemos la pestaña con la película completa. El reproductor admite una amplia gama de rangos de color, desde RGB hasta YCB CR444, lo que nos permite ajustar la salida en función de las características de nuestro televisor o proyector. Además, el reproductor es compatible con tecnologías de imagen modernas como Dolby Vision y HDR. Para los propietarios de televisores compatibles con 3D, también existe la posibilidad de configurar el reproductor con el televisor. En cuanto al sonido, el Magnetar garantiza una calidad sin concesiones, ya que es compatible con formatos como DTS, DTS HD, DTS HD Master y DTS-X, hasta 7.1 canales. Además, reproduce sin problemas todos los formatos populares como Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby True HD y Dolby Atmos. El procesador de video utilizado en el reproductor ofrece un algoritmo avanzado que produce un contraste HDR dinámico y colores profundos y realistas. Como resultado, incluso con un televisor de bajo presupuesto, dan vida a la imagen creando una impresionante experiencia de calidad cinematográfica. Además, las funciones de escalado y reducción de ruido mejoran la calidad de la imagen incluso con material de menor resolución, algo que ya he mencionado ampliamente al hablar de los discos DVD. También merece la pena mencionar que el reproductor está equipado con un avanzado controlador de parámetros de video. Durante la reproducción de una película, pulsamos el botón Video P del mando a distancia e inmediatamente tenemos acceso a un menú especial. Podemos, en la opción Patrón, guardar 3 ajustes para diferentes fuentes. Las opciones siguientes son brillo, contraste, tono, saturación, nitidez. El rango de ajuste es muy amplio, ya que cubre hasta 32 puntos, de -16 a +16.
Creo que esta opción será apreciada especialmente por las personas que poseen un televisor de gama baja o media y tienen la posibilidad de ajustar la imagen a su televisor. El Magnetar es totalmente compatible con las tecnologías BD-Live y MoveIQ. Sin embargo, el reproductor necesita estar conectado a Internet para aprovechar estas funciones. Cabe señalar que ambas tecnologías solo están disponibles como servicio externo, lo que significa que el reproductor se conecta al servidor del productor de la película para descargar contenido adicional y mostrarlo en la pantalla del televisor. Para descargar contenido BD-Live es necesario tener conectado un pendrive en el que se almacenará la información adicional. Sin embargo, esta función ya casi no se incorpora a las películas. Además de las funciones estándar ya comentadas en el contexto del DVD, el reproductor Blu-ray también ofrece una opción que no está disponible para el DVD: Pop-up Menú. Esta función permite acceder al menú completo del disco sin tener que pausar la película. Al igual que ocurre con el DVD, el Magnetar no puede leer correctamente los discos Blu-ray almacenados en el formato ISO o UDF, por lo que nuestro disco contiene archivos adicionales. Tendremos que utilizar el ordenador para visualizarlos. Por supuesto, el disco se lee, pero solo en formato de video. Cuando entramos en la pestaña Imágenes o Video, solo vemos la pestaña con la película entera. Gracias a su capacidad para conectarse a Internet y sobre todo a la red local, el reproductor Magnetar se convierte en un reproductor central de archivos de audio, video e imagen. Magnetar dispone de un menú muy bien desarrollado para reproducir contenidos multimedia desde soportes externos y dispositivos de la red local, ordenadores, teléfonos o tabletas debidamente configurados. Gracias a la división en menús, foto, música, video, red, el reproductor selecciona solo aquellos archivos de un directorio determinado que pueden ser leídos en un reproductor determinado. Por supuesto, esto viene dictado por el principio de funcionamiento específico de todos los reproductores. El Magnetar dispone de dos tomas USB. En la parte delantera está el USB 2.0 y en la trasera el USB 3.0. La documentación del fabricante incluye las especificaciones de los dispositivos que pueden conectarse a la toma USB. Aunque la memoria USB en sí no supone un riesgo de dañar el reproductor, conviene comprobar el consumo de corriente cuando se conecta un disco duro externo. El consumo máximo de corriente no debe superar los 500 mA. He analizado con gran detalle la funcionalidad del dispositivo al reproducir archivos de audio y video. Y cuando se reproducen desde una red local o un pendrive, la funcionalidad no cambia. Así que en este capítulo solo me centraré en las diferencias importantes o funciones que no están disponibles durante la reproducción estándar de audio y video. Desde un punto de vista técnico, los archivos de audio presentan varias diferencias importantes con respecto a un CD o SACD. En primer lugar, podemos elegir el códec que más nos convenga, que en su algoritmo tiene la posibilidad de determinar el bitrate, la frecuencia de muestreo o la resolución de muestreo. Aunque el estándar de CD y SACD no nos permite hacer mucho, el simple hecho de comprimir un archivo de audio nos ofrece otras opciones. Así, los formatos de compresión de archivos de CD más habituales son AIF, FLAC, WMA, MP3, AAC, OGG y M4A, y para los SACD, DSF, QE y WAV. La mayoría de formatos permiten añadir mucha información como la imagen del álbum o la pista, el nombre del grupo, el título de la pista, el tipo de música y mucho más. Teniendo en cuenta toda esta información básica, necesitamos un reproductor que cumpla todos estos requisitos. Lo he probado con los formatos más populares y con varios ajustes. El reproductor no tuvo ningún problema en reproducir estos archivos. Al utilizar medios originales o copias hechas uno por uno, normalmente se conservan todos los formatos y la reproducción de los videos no requiere, en principio, ninguna intervención en el menú de configuración del reproductor o del televisor.
La situación es completamente distinta con las copias disponibles. Aquí las cosas ya pueden ser diferentes. Al copiar hay muchos factores que influyen no solo en la calidad en sí, el códec utilizado, sino también en la relación de aspecto. Si cometes un error durante la copia, la imagen no tendrá el formato adecuado cuando veas la película. Magnetar se las arregla muy bien con este tipo de formato incorrecto y nos permite corregir el formato de la imagen en consecuencia para que sea compatible con el original. Es más, podemos hacer los cambios mientras vemos la película. Así podemos ver el resultado al instante. Por ello, en las opciones podemos seleccionar el formato de imagen y forzar al reproductor a adaptarlo en consecuencia. De esta forma, veremos la película en el tamaño correcto en la imagen del televisor. La reproducción de archivos de vídeo 4K Ultra HD tampoco da problemas. Sin embargo, debemos darnos cuenta de una cosa importante. Copiar videos en un contenedor MKV, por ejemplo, eliminará mucha información importante. Una de ellas es la información HDR, y aunque el clip de película la contendrá, el reproductor reproducirá el material como SDR. A diferencia del soporte original, tenemos la opción de cambiar el formato de los subtítulos. En los soportes físicos se presentan de forma automática sobre la que no tenemos control, mientras que en el caso de las copias podemos establecer varios parámetros como la distancia desde la parte inferior de la pantalla, la altura de la fuente, el tiempo de retardo, el color o la codificación de la fuente. También podemos adjuntar nuestros propios subtítulos a un video. Estos deben prepararse previamente con el llamado código de tiempo y estar en el mismo directorio que la película y tener el mismo nombre. Al igual que con el reproductor Reavon, he realizado una prueba de la velocidad de la conexión USB. Conecte un disco duro con una película MKV a la toma frontal USB 2.0. Os recuerdo que el estándar USB 2.0 permite formalmente transferencias de datos de hasta 35 MB por segundo. En varias ocasiones, la película reproducida superó los 90 megabits por segundo y durante una sesión de varias horas no noté ni una sola vez ningún tartamudeo o ralentización. Magnetar permite reproducir imágenes y esto puede hacerse de dos maneras, con o sin música de fondo. Para navegar por nuestras imágenes favoritas con música de fondo, primero tenemos que ir al menú Música, seleccionar una canción y luego proceder a navegar por las imágenes. Hablando de imágenes, tengo que mencionar algunas opciones interesantes. Cuando reproducimos archivo de mapa de bits, sí, reproducción es la palabra correcta, ya que el reproductor los muestra como diapositivas de 5 segundos cada una. Disponemos de varias opciones. Cuando la imagen aparece en pantalla, al pulsar el botón derecha o izquierda, la imagen gira +-90 grados. En este momento, el reproductor entra en estado de pausa. Si se pulsa el botón arriba, la imagen girará verticalmente, mientras que si se pulsa el botón abajo, la imagen girará horizontalmente. También es posible acercar y alejar la imagen. Esto se hace exactamente igual que en la reproducción de video. Los botones pausa, reproducir, detener, saltar a la izquierda y saltar a la derecha funcionan del mismo modo que para la reproducción archivos audio y video. En cambio, los botones de avance rápido y retraso permiten ajustar la velocidad de reproducción de las diapositivas lento, medio, rápido. Pero eso no es todo. Si pulsas el botón opción, dispondrás de varias funciones más. Además del acceso directo a los archivos individuales, podemos seleccionar el modo de reproducción, normal, reordenador y aleatorio. En el mismo menú volvemos a tener acceso a los ajustes de velocidad de reproducción de las diapositivas y como última opción interesante podemos seleccionar cómo se muestran las diapositivas en la pantalla. El dispositivo Magnetar nos ofrece una serie de posibilidades en lo que se refiere a las conexiones con diversos dispositivos.
La conexión básica es por supuesto conectar la salida principal HDMI del reproductor al puerto HDMI del televisor. Vale la pena mencionar que el dispositivo está equipado con la opción CEC, que permite controlar funciones básicas con un solo control remoto, tanto para el televisor como para el reproductor Magnetar. Configuraremos nuestro reproductor según el equipo que tengamos. Como mencioné anteriormente, al discutir el menú de audio, el Magnetar envía las señales a las salidas digitales de una manera ligeramente diferente a las marcas de reproductores Blu-ray que conozco. Por ello, merece la pena dedicar un poco de tiempo a realizar la conexión correcta y configurarla adecuadamente. La configuración de hardware más común es el reproductor Magnetar, salida HDMI, televisor, entrada HDMI, y reproductor Magnetar, SPDIF o coaxial a Home Cinema o Soundbar si tiene una entrada SPDIF o coaxial. Esta conexión es ideal para dispositivos más antiguos. La posibilidad de escuchar discos SHD solo a través del televisor. Atención, el televisor bloquea la salida óptica durante la reproducción de discos SHD. También el reproductor Magnetar tiene desactivada la salida óptica y coaxial. Para obtener los mejores resultados con esta configuración debemos realizar la siguiente configuración. Durante la reproducción de discos de audio, el menú de configuración está bloqueado, por lo que debemos realizar la configuración cuando el disco está parado. En las opciones del menú de configuración pasamos al audio y SPDIF, seleccionamos Bitstream. Entonces, a través de la salida digital obtendremos una pista de audio DTS, AC3 o Dolby Atmos originalmente decodificada. Si configuramos como PCM, el sonido será estéreo. Además, si tenemos configurada la frecuencia de muestreo máxima en, por ejemplo, 96 kHz, la señal de salida será solo de 48 kHz. Para mayor comodidad auditiva debemos cambiar otra opción. En las opciones del menú de configuración audio HDMI seleccionamos la opción apagado. Esto evitará la duplicación del sonido en la salida HDMI. Por lo tanto, no necesitamos reducir o desactivar el volumen en el televisor. Para aquellos que no tienen un sistema de altavoces de cine en casa completo o tienen un amplificador estéreo, se puede utilizar el televisor como altavoz central, aunque esta no es una solución ideal, pero se puede experimentar. Para esto, en las opciones del menú de configuración audio HDMI seleccionamos la opción PCM. La salida SPDIF permanece sin cambios PCM o utilizamos salida analógica RCA. Iniciamos la película y durante la reproducción presionamos el botón Audio P en el control remoto para acceder al parámetro que permite ajustar el retraso, donde podemos ajustar el sonido al del amplificador, por ejemplo. Esto proporcionará un efecto interesante y una escena de audio más completa. Esta opción será excelente para los propietarios de amplificadores estéreo. Tenemos que recordar que por alguna razón el reproductor no recuerda la última posición en discos Blu-ray y 4K, por lo que tenemos que hacer todos estos ajustes a la vez. Otra opción de conexión es reproductor Magnetar, salida HDMI, sistema de cine en casa, entrada HDMI y sistema de cine en casa al televisor con cable HDMI. Esta opción es ideal para dispositivos nuevos. Permite de escuchar discos SHD en DSD y multicanal. Esta conexión es para aquellos que siempre utilizan el sistema de cine en casa como su principal sistema de sonido. En esta conexión, dependiendo únicamente del receptor, cuando el sistema de cine en casa no está encendido, no hay señal en la salida HDMI. Por supuesto, hay dispositivos que, aunque están desconectados de la red de 230 voltios, pueden reenviar una señal a la salida HDMI. Sin embargo, esto deberás verificarlo en la documentación de tu dispositivo. En este caso concreto, la configuración es sencilla. En las opciones Menú de configuración Audio HDMI seleccionamos Bitstream. La desventaja de esta conexión es que debemos desactivar el sonido en el televisor para escuchar. Para escuchar discos SHD, la configuración recomendada es
audio salida SACD a DSD y dejamos multicanal como prioridad. Otra opción de conexión es el reproductor Magnetar HDMI, sistema Home Cinema o Soundbar y reproductor Magnetar cable HDMI televisor, la mejor opción para obtener conexiones independientes, posibilidad de escuchar discos SACD. Si esta opción es para aquellos que desean obtener total independencia y tienen dispositivos nuevos, todas las ventajas. Las opciones para esta configuración son: para las señales HDMI, menú de configuración, audio HDMI, seleccionamos Bitstream, y para los discos SACD, menú de configuración, audio, salida SACD y cambiamos a DSD y dejamos multicanal como prioridad. Tuve el honor de usar el dispositivo durante unos 8 meses y sinceramente la cantidad de actualizaciones que Magnetar recibió fue impresionante. Prácticamente cada mes Magnetar ofrecía al menos una actualización, algunas de ellas significativas que mejoraban las capacidades y sobre todo la funcionalidad del propio reproductor. Atención, las actualizaciones, además de mejorar la calidad, conllevan el peligro de dañar el dispositivo. Instalar un firmware incorrecto puede causar daños al dispositivo y su reparación será costosa. Por lo tanto, no experimentes con las versiones. Magnetar nos ofrece la posibilidad de actualizar el firmware de dos maneras. La primera es mediante un pendrive o un HDD y la segunda es la actualización automática directamente desde Internet. En este tutorial hablaré exclusivamente sobre la actualización automática del firmware, ya que el software disponible en el sitio web del fabricante no era compatible con la versión del sistema de mi dispositivo. Para actualizar el reproductor, primero debes desconectar todos los dispositivos conectados a los puertos USB y sacar el disco del reproductor. Luego accede al menú Opciones y luego selecciona Actualizar. Desde el siguiente menú, elige Actualizar por Internet. Si tienes una conexión a Internet activa, el reproductor verificará automáticamente si hay una nueva versión de firmware y atención, iniciará a descargar el software automáticamente. Prácticamente todos los dispositivos que conozco nos informan sobre una nueva versión y podemos decidir cuándo queremos actualizar el dispositivo. Magnetar no nos da esta posibilidad. El tiempo de actualización puede tardar entre 10 a 20 minutos. En la pantalla VFD, si no hay ningún dispositivo conectado e insertado en el reproductor, veremos la información Update o ninguna. En caso de que realicemos una actualización con un medio insertado en la unidad, la pantalla mostrará información sobre el disco. Después de la actualización, el dispositivo se apagará automáticamente. Todo el proceso no requiere intervención ni aceptación de ninguna opción. Debes recordar que después de dicha actualización, el reproductor vuelve a los ajustes de fábrica, lo que tampoco es estándar, por lo que debemos pasar por todo el proceso de configuración desde cero. Y aquí es donde Magnetar vuelve a sorprenderme muy positivamente. La última actualización del 8 de diciembre de 2023 introdujo una opción adicional: la capacidad de guardar toda la configuración del dispositivo solo en un soporte externo, y después de otra actualización o un reinicio podremos restaurar las configuraciones guardadas previamente. No hay posibilidad de guardar la configuración en la memoria interna, pero eso no es todo. Durante una de las actualizaciones, Magnetar introdujo una opción muy importante que amplía el rango de resolución con un parámetro adicional, 4K 2K 24 Hz. Además de eso, se hicieron algunas correcciones menores y se cambiaron las imágenes que se muestran en la pantalla de nuestro televisor.